maestría en ciberseguridad. Vamos a desarrollar la etapa 5 sobre nuestra propuesta de proyecto, la brecha digital y los riesgos cibernéticos en nuestras comunidades indígenas del municipio de San José del Fragua, en el Caquetá. Análisis de unidades y propuestas de resiliencia, con nuestro compañero el ingeniero Mario Jorge Álvarez Daza. Tenemos nuestra agenda, proyecto y propuesta, resultados preliminares, dificultades enfrentadas, estrategias aplicadas, fortalezas identificadas, desarrollo del proyecto, lecciones aprendidas y recomendaciones. Título del proyecto: La brecha de los riesgos cibernéticos en las comunidades indígenas del municipio de San José del Fragua, en Caquetá. Análisis de unidades y propuestas de resiliencia. Nuestra propuesta: evaluar vulnerabilidades digitales en comunidades indígenas de San José del Fragua para proponer educación digital y ciberseguridad inclusiva y contextual. Objetivos específicos. El primer objetivo específico de nuestro proyecto es analizar la brecha digital en sus factores y comunidades indígenas para identificar vulnerabilidades cibernéticas mediante una revisión sistemática de literatura. Resultados preliminares como el acoso a la infraestructura tecnológica. Tenemos los elementos evaluados, el acceso a los dispositivos y las necesidades identificadas. Entonces, dentro de estos preliminares, pues sabemos que el acceso a la infraestructura es muy baja y pues centros de acceso a las TI no existen dentro de estas comunidades indígenas. El suministro eléctrico pues es intermitente y los recursos de técnicos o profesionales no cuentan con ellos. La conectividad a Internet, por acá todavía está los datos móviles 3G, en las áreas rurales es deficiente. El tema de relé satelital pues es limitada porque no disponen de ese tipo de tecnología, y la conexión domiciliaria pues es inexistente. También deficiente también por el tema de sus costos. Como habilidades digitales, el nivel de conocimiento es bajo, eh, no saben utilizarlas y tampoco existen plataformas o herramientas digitales que las comunidades indígenas puedan aprender o educarse digitalmente de ellas. Aquí encontramos algunas dificultades y estrategias explicadas. Le doy la palabra al compañero Mario. Buenas tardes, mi nombre es Mario Álvarez, estudiante de la maestría de ciberseguridad. Vamos a continuar con los resultados preliminares, donde hablaremos del nivel de conocimiento, donde tenemos un bajo uso de WhatsApp, de Facebook, medio aprendizaje informal, y también tenemos lo que es un alto uso de plataformas educativas. La descripción podríamos decir que es un manejo de redes Instagram, WhatsApp, Facebook, pero sin saber protegerse. Tenemos un porcentaje evaluado del 65%, mientras que acá en el medio de aprendizaje informal tenemos, dicen que no saben crear correo electrónico ni usar navegadores web, pero tienen un porcentaje del 30%. Acá en la otra, la descripción en el alto, se basa en que no existe programas de alfabetización digital activos en la zona, tienen un 5%. Avanzamos. Ahora tenemos las dificultades enfrentadas y estrategias aplicadas para superarlas. Tenemos lo que son las dificultades enfrentadas. Durante la revisión sistemática de literatura se identificó accesos limitados a la información específica sobre comunidades indígenas del municipio de San José del Fragua y el departamento del Caquetá. Tenemos lo que es una estrategia aplicada a estas dificultades enfrentadas, ¿no?
que se amplió la búsqueda a nivel nacional e internacional, incluyendo casos de comunidades similares en regiones amazónicas, por ejemplo, o rurales, priorizando estudios de contextos comparados en Colombia, América Latina y comunidades indígenas remotas. Las dificultades enfrentadas, la falta de datos cuantitativos oficiales, muchas estadísticas relacionadas con la conectividad, habilidades digitales y acceso a infraestructuras en comunidades indígenas no están desagregadas. Por otro lado, la estrategia aplicada se integraron fuentes mixtas, informes institucionales, académicos, medios especializados y complementos con observaciones cuantitativas derivadas de casos documentados. Hay estudios de ONG. La barrera tecnológica y de acceso de la información como resiliencia digital o vulnerabilidades cibernéticas no están claramente definidos en los artículos más antiguos o de acceso abierto. La estrategia que se utiliza sería refinar lo que es las palabras clave mediante una metodología en Picot y se recurrió a glosarios especializados y literaturas de las organizaciones como la ONG, la ISO y la UNESCO para unificar estos conceptos. La dispersión de las experiencias documentales estaban repartidas en distintos tipos fuentes académicas, institucionales, comunitarias, lo que dificultó una síntesis directa. Por otro lado, se utilizó una matriz de análisis para garantizar la estrategia aplicada en estos casos de la región, la población afectada. Y este tipo de brecha digital y tipo de riesgo cibernético, facilitando así la comparación y la agrupación temática. Y por último, de esta partecita de la dificultad enfrentada, tenemos la metodología de ciberseguridad, que suelen estar diseñadas para contextos urbanos o corporativos, con el objetivo de ser aplicada directamente a comunidades indígenas. En las estrategias aplicadas se adoptó un enfoque crítico, contextual, adaptándose a una teoría de inclusión digital y derechos digitales que puedan, digamos, hacer un marco justificado, ¿sí? Avanzamos a la siguiente página. Acá tenemos la que es las fortalezas identificadas y cómo están beneficiadas en el desarrollo de este objetivo. Tenemos la disponibilidad de los artículos, ¿sí? Que es un estudio y definiciones académicas actualizadas sobre la brecha digital. Tenemos los beneficios del proyecto, que son, nos permite estructurar un marco conceptual robusto que nos dé un fundamento para caracterizar el problema y orientarnos a la formulación de las soluciones. Tenemos en la fortaleza también la identificación de la aplicación de la metodología sistemática de literatura, que nos facilitó la recolección y análisis de la clasificación de la información. Tenemos acá los beneficios, que nos aumentó la calidad del análisis, la trazabilidad del proceso y lo que es la investigación. Por otro lado, la fortaleza identificada, se lograron encontrar estudios de casos documentados en algunas comunidades indígenas, por ejemplo, en las regiones amazónicas, Baupés, La Guajira, entre otras, que representan una problemática similar en cuanto a la exclusión tecnológica. Los beneficios. Estos
casos permiten generar aprendizajes aplicables, construir, por ejemplo, un análisis y anticipar a posibles escenarios y dar una respuesta a estas comunidades del municipio de San José del Fragua. Entre otras, las fortalezas identificadas tenemos que se encontró un acceso de datos muy relevante en el apoyo institucional, por ejemplo, con las entidades como Mintir y las universidades, ¿sí? Los derechos digitales. Nos trajo como beneficio que nos facilita lo que es contestar lo que es la parte de unas percepciones en el campo de cifras oficiales y enriquecer así este análisis para darle confiabilidad y una contextualización. Y por último, de este fortalecimiento tenemos lo que es un objetivo específico donde está directamente aliado con el problema del proyecto, que nos trae como beneficio garantizar la pertinencia de las actividades desarrolladas para así valorar lo que es las comunidades indígenas de San José del Fragua. Las lecciones aprendidas, podemos decir que las lecciones aprendidas son: la brecha digital es la más, es con la conectividad que se tienen estas, digamos, estas comunidades, ¿no? Se aprendió que el problema no se limita al acceso a Internet, sino que se incluya lo que son los factores sociales, culturales, educativos, económicos, que incluyan en la capacidad de las comunidades para apropiarse de la tecnología. En un contexto cultural es esencial, por ejemplo, el proyecto tecnológico. Por ejemplo, las comunidades indígenas requieren enfoques diferenciados que respeten su visión de lengua y estructura social. La revisión sistemática acá nos ayudó como herramienta para organizar, filtrar, analizar esta literatura científica que requiere tiempo riguroso y criterios claros. Sin embargo, su aplicación permitió sustentar con evidencia todas las decisiones y hallazgos del proyecto. Y por último, de las lecciones aprendidas, tenemos la colaboración interdisciplinaria, lo que es que enriquece el análisis, la convergencia entre las áreas tecnológicas, antropología, educación y seguridad digital, que fue clave para entender el problema de forma integral. Las recomendaciones que podemos dar serían: una etapa se debe desarrollar o priorizar de estrategias concretas de ciberresiliencia, ¿no? Como capacitaciones a las comunidades, plataformas educativas, medidas básicas de ciberseguridad. Por otro lado, involucrar activamente a la comunidad beneficiaria. Por ejemplo, vamos a validar esas propuestas que se formulen, que sean claves para integrar a los líderes sabedores tradicionales y jóvenes de la comunidad en el diseño y prueba de las soluciones. Tenemos que también incluir las herramientas de evaluación perspectiva, implementar encuestas, talleres o entrevistas para medir el impacto de las futuras acciones y ajustar a la estrategia y la retroalimentación real de los usuarios, ¿sí? Por último, podemos dar una recomendación que sería profundizar una alianza institucional y académica, buscando un apoyo entre las universidades, ONG, bibliotecas digitales y entidades gubernamentales que puedan fortalecer la viabilidad técnica, social y económica del proyecto. Acá, por ejemplo, en las siguientes imágenes
le mostramos lo que es la comunidad indígena Inga, sus costumbres, ¿sí? Sus fiestas, la cual lo hace siempre enriquecer, porque de ellos, por ejemplo, depende muchas culturas. La lengua, por ejemplo, que ellos hablan, que siempre se mantenga, siempre sea eh, algo cultural para Colombia. Y por último, tenemos las referencias bibliográficas, sí, que buscamos en todo el contexto del proyecto para desarrollar esta etapa quinta. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.